En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Hoy, queridos hermanos, oramos con la palabra de Dios, especialmente con el Salmo 31. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Por eso decimos juntos con el salmista: dichoso el que está absuelto de su culpa. Todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay fraude. Todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Un cordial saludo, queridos hermanos. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios en este día por todas sus bendiciones, por el don de la vida, por la familia, por los hijos. Damos gracias a Dios por incluso los bienes materiales, por el trabajo, por tan bueno que es con nosotros. Pero damos gracias a Dios especialmente por el sacramento que nos ha dejado de reconciliación. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros: dichosos, felices, jubilosos, el que está absuelto de su culpa. Sabemos que en esta pandemia se nos ha puesto cuesta arriba el confesarnos, porque hay que vivir algunas normas de bioseguridad, distanciamiento y todas estas cosas. Y muchos sacerdotes han dado su vida por cumplir el sacramento, la vida espiritual de cada uno, por llevarles a todos la gracia de Dios. Pero dice el salmista: feliz el que está absuelto de su culpa. Ustedes y yo tenemos que estar felices porque el Señor nos perdona siempre, porque sepulta el pecado, y que Dios, lo más maravilloso es que nunca más nos recuerda aquel error que hemos cometido, aquel pecado, sino al contrario, Dios se alegra porque nosotros cambiamos de actitud o queremos salir de la vida de pecado para vivir en la vida de gracia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Reconocer nuestro pecado, pero al reconocerlo tenemos que cambiar, auténticos hombres cristianos de Dios. Porque Dios no encubre el delito, sino al contrario, como dice el salmista, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. ¿Cómo lo confieso? No voy a estar yo esperando, como los hermanos protestantes, no, que a la pata de un palo, no hablándole a una pared. Al contrario, está el sacerdote católico, donde tú te confiesas y el Señor te perdona. El sacerdote es la herramienta que usa el Señor para perdonar tu culpa y tu pecado. Pero tú tienes que confesarlo al Señor, confesar tu culpa, confesar tu pecado. Y para eso hay una serie de pasos que debemos seguir en el sacramento de la confesión. Y cada día nosotros tenemos que hacerlo. Y uno de esos pasos es confesar
los pecados al confesor. Eso nos enseña a nosotros a ser humildes para no volver a pecar. Eso nos enseña a nosotros cada día a ser mejores cristianos. Porque cada vez que yo me arrepiento de mi culpa, o cada vez que confieso al Señor mi culpa, Él me perdona. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegue el momento de la desgracia, las aguas caudalosas no lo alcanzará, porque el Señor me libra del peligro, porque Él me da a mí la liberación. ¿Qué es lo que viene a hacer el Señor a este mundo? Salvarnos y liberarnos, para que así nosotros entremos a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. San Melesio ruega por nosotros.